Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos con el programa de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota o Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Vamos a seguir comentando y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con algunas recomendaciones que el santo nos hace con respecto a las prácticas diarias. Pero antes de seguir comentando el programa del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios para que Él sea el que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hermanos, decíamos que efectivamente una de las situaciones más comunes en nuestra vida espiritual es que tenemos momentos de fervor, que efectivamente se van diluyendo en el día. Probablemente vamos a una hora santa, a un retiro, a una charla, predicación, a la Santa Misa, al sacramento de la reconciliación y cualquier otra práctica espiritual, y efectivamente, como decimos algunos, salimos con las baterías recargadas. Sin embargo, ¿qué ocurre? A lo largo del día es como si se fuera drenando, como si tuviéramos un tanque con agua con una gotera de diversos tamaños. Algunos la tendrán más grande y se vacía más rápido, otros más lenta, pero sí, con el paso del tiempo, sobre todo nosotros que somos laicos y que tenemos que vivir el día a día en el mundo, en las actividades, es muy fácil que perdamos el centro, el camino o la devoción. Y entonces el santo nos recomienda algunas prácticas o consejos de actividades que nos pueden ayudar a lo largo del día para vivir mejor nuestra fe. Hoy vamos a ver cuatro consejos concretos que nos hablan de estas prácticas muy buenas. El primero es el siguiente, está en el capítulo 10 de la Filotea. Ejercicios piadosos para cada mañana. Al levantarnos, hagamos la señal de la cruz. Digamos, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Demos gracias al Señor
por esta noche que hemos pasado y por habernos permitido llegar hasta este nuevo día. Pedir perdón por cualquier pecado cometido. 2. Considerar que este día se nos concede para ganar con él un premio en la eternidad y podernos pasarlo de la mejor manera posible. 3. Hacer el examen de previsiones, es decir, prever qué ocasiones tendremos en este día para servir mejor a Dios y qué tentaciones se nos podrían presentar para ofenderlo. Por ejemplo, cólera, pereza, mal genio, murmuración, amistades dañosas, etc. Y planear cómo vamos a proceder para evitar lo que ofende a nuestro Señor. Pero no basta con hacer propósitos de evitar lo dañoso, sino que hay que pensar qué medio podremos emplear para no cometer lo que nos hace daño y hacer lo que nos hace provecho. Por ejemplo, voy a tratar con una persona muy colérica. ¿Qué palabras amables y qué silencios deberé emplear al tratarla? ¿Voy a visitar un enfermo? ¿Qué palabras consoladoras le deberé decir? ¿Cuál será la mejor hora y la mejor oportunidad para visitarlo? Etcétera. Hacer un acto de humildad, reconociendo que por nuestra sola cuenta no podemos de ninguna manera hacer el bien ni evitar el mal en este día si la bondad de nuestro Señor no viene en nuestra ayuda. Por eso, suplicarle que nos proteja, ilumine y ayude. Decirle, por ejemplo, Señor, tú sabes que sin tu ayuda no podré poner en práctica ninguno de mis buenos propósitos ni evitar el ofenderte. Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo, concédeme la gracia de que mi vida y mi conducta te sean agradables hoy y siempre. Amén. 5. Luego le diremos alguna oración a la Santísima Virgen y al Ángel de la Guarda y a los santos de nuestra devoción, para que nos protejan en este día y todos los días de nuestra vida. Bien, aquí vemos un concentrado de lo que deberíamos hacer en la mañana. Generalmente, nosotros debemos ponderar la importancia del despertar. Y en ocasiones, por querer dormir más o por acostarnos muy tarde, no nos levantamos suficientemente temprano. Cada quien sabe a qué hora debe levantarse para poder cumplir con sus deberes y adecuadamente, ya sea que usted va a hacer su labor en su casa o usted va a hacer su labor fuera de casa. Todos sabemos ya a qué hora hay que despertarse. Entonces es muy prudente pensar un tiempo antes de esa hora, levantarse, hacer ese sacrificio, ofrecérselo a Dios, para hacer todas estas prácticas que nos ofrece el santo, que son muy buenas y que nos ayudan a iniciar el día, como diríamos, con el pie derecho. La oración inicial de la mañana, darle gracias a Dios, como dice el santo, por este día y saber que es una oportunidad para vivir y ganar grandes méritos para la eternidad. Este examen de previsión es una joya y efectivamente nos rendirá grandes resultados si nosotros nos acostumbramos a pensar en ello. No se trata de una simple planificación como la que puede hacer un ejecutivo de empresa o un planificador, sino que se trata de algo hecho en oración. Con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, efectivamente vislumbramos el día. Ya nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, falencias, en qué cosas caemos, y debemos planificar el día pensando y reforzando las cosas buenas que hacemos y evitando las malas, programando qué encuentros tengo que hacer, qué cosas debo evitar, cómo debo abordar la tentación, porque efectivamente si lo hacemos y planificamos a la luz de la oración, eso va a producir grandes efectos en nosotros. Cuando enfrentemos la situación, el Espíritu vendrá en nuestro auxilio, pero también nuestra humanidad estará más preparada
para recibir las mociones del Espíritu, porque ya tenemos un plan que, por decirlo así, lo hicimos ambos, el Espíritu Santo y nosotros como equipo planificamos, vamos a enfrentar esto juntos y vamos a hacer de esta manera, y va a ser mucho más suave, más fácil, más llevadero seguir adelante y vivir según la virtud, porque muchas veces queremos improvisar en la vida espiritual, y el santo nos recalca esto que es muy importante. A veces, como digo yo, tenemos planes para todo, para el mantenimiento del carro, tenemos planes para ir al supermercado, para ir de compras a los almacenes, tenemos planes para ir a la playa, para hacer una barbacoa, pero cuando se trata de la vida espiritual muchas veces lo que preferimos es la improvisación, y por eso es que tenemos resultados mediocres. Entonces es importante que nos empleemos con seriedad. La obra más importante de nuestra vida terrena muchas veces la dejamos a la improvisación, y las obras de menor importancia las planificamos con acuciosidad, con meticulosidad. Entonces tenemos que sopesar qué es más importante para nosotros, y ahí demostramos el amor a Dios. Y esto es muy, muy importante. Y finalmente, como nos dice el santo, que tenemos que hacer un acto de humildad y reconocer que sin Dios no podemos, y pedirle a Él su gracia, su fuerza, su compañía para seguir adelante. Enemigo número 1, veneno para el alma, es la soberbia, la vanidad que el demonio utiliza con maestría. Tan pronto empezamos a tener éxito en la vida secular o en la vida espiritual, el demonio nos va a atacar para convencernos de que todo lo hicimos por nosotros mismos y que no necesitamos más nadie. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Entonces la humildad no consiste en decir que yo no sirvo, o que soy poca cosa, o que soy el peor del mundo. Eso no es humildad, eso es complejo de inferioridad. La humildad es reconocer mi realidad, no engañarme a mí mismo. Es reconocer hasta dónde yo puedo hacer con mis propias fuerzas y hasta dónde yo necesito definitivamente la ayuda de mi Dios, de mi Señor. Y entonces, una vez tengo eso claro, definitivamente reconocer que me toca una parte a mí y otra parte el Señor promete que me va a asistir. Esa es la humildad. Y cuando reconocemos que necesitamos a Dios para seguir adelante, Él va a estar con nosotros y nos va a asistir, porque Dios no está ni nos va a ayudar si nosotros lo rechazamos. Ese es, como decir, un trato que tenemos con Él. Dios estará con nosotros si nosotros queremos, pero si nosotros lo rechazamos, Él estará con nosotros, pero respetará nuestro rechazo y no intervendrá. Y entonces esa es la realidad, y por eso es que la soberbia es veneno para el mundo espiritual, para la vida espiritual, porque nos aleja de la presencia maravillosa de nuestro Señor. Muy bien, dicho esto, esta primera parte, ya vimos la primera parte de las prácticas para la mañana. Después de la pausa, vamos a ver entonces las prácticas que nos recomienda el santo para la noche, y algunas 2 prácticas más, o sea 3 más, muy interesantes, que nos habla sobre cómo debemos practicar la devoción durante el día. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invito
No te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones. Al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús, que es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto, quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa, La Filoteonización a la Vida de Santidad. Y vamos a hablar de la segunda recomendación que nos da el santo para las prácticas diarias. En el capítulo 11 dice lo siguiente: prácticas religiosas para la noche, el examen de conciencia. Ojalá que no dejemos ningún día de hacer estas encomendaciones al principio de la jornada. Nos traería muy buenas bendiciones del cielo. Ojalá cada noche hiciéramos alguna breve lectura de un libro espiritual que nos enfervorece y nos recuerde los propósitos de progresar en santidad que hicimos en la meditación de la mañana. Luego hagamos de la siguiente manera el examen de conciencia. 1. Dar gracias a Dios por los favores que nos concedió en este día. 2. Recordar cómo me he comportado en ese día, con qué personas traté y cómo las traté. ¿Qué oficios hice y cómo los hice? ¿Cómo fueron hoy mis palabras y pensamientos? 3. Si hice algo hoy de bueno, dar gracias a nuestro Señor. Si algo dije, hice o pensé que le puede haber disgustado a Dios, pedirle perdón y hacer un propósito práctico de evitar eso que no conviene. 4. Encomendarme a la Virgen María y al Ángel de la Guarda y a mis santos en paz con Dios, disponerme a pasar santamente el descanso de esta noche. Muy bien, aquí vemos otra práctica muy importante y, en mi opinión, se está dejando en desuso. Me refiero a los laicos. Muy probablemente en los laicos estamos dejando en desuso el examen de conciencia y pensamos que es algo muy propio de la Edad Media o de algunos santos y que no va para nosotros. Muchas veces nuestra compañera en las noches
son los medios de comunicación. Terminamos con la televisión, con la radio, para el que más le gusta la radio, o tal vez con las redes sociales, o con las nuevas plataformas de entretenimiento, y eso es lo que nos acompaña, y no reservamos un momento en la noche para Dios. Y esto es muy importante, porque efectivamente el mayor beneficiado es el alma que se toma el tiempo para meditar lo que hizo durante el día, en un ambiente de oración. Miren cómo el santo nos presenta de manera sencilla cómo hacer el examen de conciencia. No se trata de algo complejo ni algo que nos va a tomar horas. Se trata de un golpe de mirada que hacemos a las actividades del día. Conforme pasa la práctica lo haremos cada vez más rápido y de manera más minuciosa, porque vamos a acostumbrarnos a tener una visión del día. Y cuando lo hacemos en oración, de seguro el Señor nos va inspirando para que veamos a lo largo del día, haciendo memoria rápida de lo que pasó, veremos los puntos claros donde hicimos bien, por lo que le damos gracias a Dios por su misericordia y por su gracia de permitir que hagamos las cosas bien, o efectivamente ver esa mirada, esa palabra, ese momento de pereza, ese momento de frialdad, que efectivamente podemos decir esto muy probablemente o de seguro no le agradó a Dios, por lo cual le pido perdón. La gran riqueza de esto es que nos permite desnudar nuestra propia alma. Una de las cosas curiosas es que la persona que supuestamente deberíamos conocer mejor es a nosotros mismos, y muchas veces no es cierto. Muchas veces tenemos una imagen de nosotros que no es real, que puede ser muy elevada o puede ser muy baja. Entonces tenemos que tener la imagen más real posible de lo que somos en realidad, para conocernos, para poder mejorar. Y en eso contribuye muchísimo el examen de conciencia. Y recordemos, si en la mañana hicimos un plan, como vimos en el segmento anterior, en la noche podemos verificar cómo se realizó el plan. Otro aspecto muy enriquecedor de este examen de conciencia es que también nos ayuda muchísimo cuando vamos a hacer la confesión o vamos al sacramento de la reconciliación. A veces hacemos confesiones muy débiles o muy superficiales o muy llenas de detalles pero poco consistentes. Hay gente que piensa que la buena confesión es cuando echa un cuento largo para contar un pecado y piensa que esa es la gran confesión, y eso no es cierto. La confesión buena no es la que usted llena al confesor con todos los detalles de los acontecimientos, sino cuando usted va puntualmente al médico del alma a presentarle efectivamente eso, las situaciones, pecados, enfermedades, malos hábitos que tiene y que efectivamente se lo está presentando al Señor y al consejo del médico del alma, que le va a poder ayudar y orientar. Así que es importante eso para poder hacer cada vez una mejor confesión y que sea más sanadora y que dé mayores frutos. Esto es fundamental, y debemos empezar cuanto antes a tomar esta costumbre muy saludable que nos da el santo del examen de conciencia. Otra costumbre muy buena, es lo que llama el santo la celda o refugio espiritual, que es una práctica muy enriquecedora para nuestra vida espiritual a lo largo de las actividades del día. Esto está en el capítulo 12, vamos a leer, dice: la celda o refugio espiritual. Así como las aves buscan nidos donde estar tranquilamente y los ganados se refugian a la sombra refrescante de los árboles en las horas de calor, así debe tener cada día, Filotea, alma que amas a Dios, ciertos momentos en los cuales buscas la celda de refugio espiritual, es decir, algunos breves actos en los que no estás sino para Dios y para tu alma, y dirás pequeñas oraciones como por ejemplo: Dios, ¿por qué tú piensas siempre en mí y yo pienso tan poquitas veces en ti? Señor, tú eres mi refugio y mi salvación, etc. Retiro en medio de la multitud.
Esfuérzate, Filotea, por retirarte varias veces durante el día a ese refugio o celda espiritual en el fondo de tu alma, donde trates con Dios y pienses en algo espiritual. No importa que estés en medio de mucha gente y con muchas conversaciones. Esta soledad mental no la puede impedir el gentío que te rodea, pues ellos pueden acercarse al cuerpo, pero no a los pensamientos de tu mente. Era lo que hacía el santo salmista que exclamaba: a ti, Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de la esclava fijos en la mano de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Salmo 122. La celda de Santa Catalina. Los papás de Santa Catalina le instruyeron la celda o pequeña pieza en donde se retiraba a rezar varias veces cada día, y entonces ella se propuso fabricar una capilla interior en su alma, a donde podía retirarse a cualquier hora del día, por más acompañada y ocupada que estuviera, y dedicarse a hablar con nuestro Señor. Retírate, pues, de vez en cuando a esa celda o capilla de interior de tu alma y háblale a tu Dios y déjale que Él te hable. Dile con el Salmo 101, Señor, en este momento quiero estar en soledad, como un búho en un edificio en ruinas, como una lechuza en la soledad del monte, como un ave sin pareja en el tejado, y así hablar en paz y tranquilidad. Un sitio donde encontrarte. Alguien escribió a un personaje muy espiritual diciéndole: ¿cuál es el sitio más seguro para poderlo encontrar? Y su respuesta fue: el sitio donde más frecuente estoy es en las 5 heridas de Jesús. Allí me retiro frecuentemente a meditar. Cuando quiero encontrarme, allá estaré. ¿Verdad que era una persona bien espiritual? Muy bien. Efectivamente, hermanos, aquí viene otro gran consejo y podríamos decir gran secreto que nos regala San Francisco de Sales. Ya la lectura del propio texto habla por sí mismo. Sin embargo, vale la pena comentar algunos aspectos propios de nuestra vida moderna. Efectivamente, estaremos en momentos donde estamos en un trabajo muy concentrado, y es lo propio, en el cual tenemos que emplear todos nuestros sentidos para hacerlo. Pero hay momentos donde estas actividades no son tan absorbentes, o momentos, podríamos decir, de solaz o de espera. Y estos momentos el santo nos recomienda que debemos aprovecharlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando estamos en el transporte público o cuando estamos en un automóvil siendo pasajero y de repente hay un silencio, en vez de darle rienda suelta a pensamientos que muchas veces no son edificantes y hasta negativos, es un momento para entrar en lo que llama el santo la celda espiritual. ¿Por qué le llama celda? Porque la celda era el lugar donde se refugiaran los monjes a orar, o los religiosos, así le llamaban. Por eso dice celda o capilla espiritual, que es el corazón mismo, donde nosotros en nuestra intimidad estamos Dios y nosotros. Entonces no hay que esperar, lo que el santo está diciendo es que no hay que esperar estar en una capilla física o frente al Santísimo o en la iglesia o frente a una imagen para poder ponernos en comunión con nuestro Señor. Y esta práctica a lo largo del día es muy edificante y nos permite tomar conciencia de una verdad que el santo nos dijo en otro momento, de que nosotros muchas veces caemos en la frialdad o en el pecado fácilmente porque olvidamos que Dios nos está viendo, que Dios está con nosotros en todo momento y que está viendo cada cosa que hacemos. Cuando pecamos, cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando hablamos mal del prójimo, Él está ahí con nosotros. No es que Dios se tapa la cara, por decirlo así, para no vernos. No, Él está ahí.
Y si nosotros tomáramos conciencia cada vez mayor de que Dios está ahí, muy probablemente fuéramos más prudentes en nuestro actuar. De esa manera, esta celda espiritual nos va a ayudar a lo largo del día, sin romper nuestra actividad, sin romper las cosas que debemos hacer por nuestro deber, sin romper eso, sino al contrario, sino para ayudarnos a hacerlo con mayor perfección, con mayor amor, con mayor intensidad, nos permitirá vivir esos momentos, esa celda espiritual. Entonces, efectivamente, de ahora en adelante pensemos que esos momentos en los que tenemos tiempo disponible, en vez de sentarnos a mirar el techo o correr a prender la televisión o qué sé yo, que hacer qué cosa, llenemos el momento de Dios. Hay personas que, por ejemplo, no soportan el silencio. Tienen que tener algo encendido, si no tienen música, tienen el radio, tienen algo, porque piensan que los momentos, por decir así, de silencio o muertos, son momentos desesperantes, aburridos, que no sé qué hacer, cuando son momentos, regalos que Dios nos da para poder entrar en esa celda a tener comunión con Él. Muy bien, ya se nos pasó la segunda parte del programa, vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos con el último consejo que nos da la Filotea o San Francisco de Sales sobre esta práctica de devoción diaria. Como están los ojos de los esclavos
Muy bien, hermanos, retornamos después de esta pausa a la última parte del programa, donde vamos a conversar del último consejo que nos da el santo. Repasando, antes de dar el último, recordemos que el santo nos recomienda primero los ejercicios piadosos para la mañana, después hablamos de los ejercicios piadosos de la noche, específicamente el examen de conciencia, y hace poco hablamos de la celda o refugio espiritual. Ahora vamos a hablar de otra práctica muy buena y edificante para la vida diaria, y es la oración jaculatoria. Capítulo 13. Vamos a leer qué nos dice el santo. Filotea, alma que amas a Dios, tienes que acordarte de nuestro Señor muchas veces al día y decirle que lo amas, que lo admiras, que le das las gracias, le pides perdón y le suplicas su poderosa ayuda. Estas pequeñas oraciones se llaman jaculatoria, palabra que viene de jácula, que era una flecha que se envía a lo lejos con un mensaje escrito. Son pequeñas flechas con mensajes de amor a Dios que los antiguos monjes repetían muchas veces cada día y que San Agustín recomendaba a sus discípulos. La prueba como medio muy bueno para progresar en santidad. Método fácil. La jaculatoria tiene la ventaja de que se puede decir en medio de las ocupaciones más absorbentes y rodeado de multitud de gente, que no es necesario ni siquiera mover los labios, basta dirigirlas desde la mente hacia nuestro Dios y hacia los ángeles o a la Virgen María o a los santos. Son como esas bebidas refrescantes que el caminante toma durante el camino, que no lo demorarán casi ni le impiden proseguir su viaje, pero sí lo llenan de fuerza y frescor. ¿Cuáles jaculatorias decir? No hace falta ceñirse obligatoriamente a algunas jaculatorias especiales. Basta ir repitiendo las que más nos gusten, ya sea Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a María Santísima, al Ángel de la Guarda o a los santos. San Francisco de Asís repetía: mi Dios y mi todo. Conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. San Bernardino de Siena repetía 1000 y 1000 veces: Jesús, 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 porque este nombre santo encierra en sí mismo todo lo que de bello y santo puede existir. San Pedro dijo a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. Los apóstoles le suplicaban: Señor, aumentanos la fe. El rey David exclamaba: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. La jaculatoria del publicano del Evangelio era: perdón, Señor, que soy un pecador. Y al decir esto obtuvo ser santificado. Lucas 18. Los cantos religiosos que se entonan en los templos son muy aptos también para recitarlos en medio del trabajo si se dicen con devoción. San Jerónimo narra que los antiguos campesinos cantaban salmos mientras trabajaban en el campo. Como los enamorados. Así como los que están enamorados no pierden ocasión de dirigir mensajes de amor y admiración a las personas amadas, así los que estamos enamorados de Dios debemos aprovechar cuanta ocasión se nos presente para decirle desde el fondo de nuestra alma que lo amamos, que le damos gracias, los admiramos, le pedimos perdón y le suplicamos su ayuda y protección. San Agustín, al ver las bellezas de la creación, elevaba su espíritu a alabar al Creador de toda belleza. San Antonio, al pasear por los campos florecidos, empezaba a cantar y a invitar a las flores y a las aves a acompañarlas en las alabanzas del buen Dios. San Gregorio Nacianceno, en una ocasión en la que estaba muy angustiado por muchos problemas, se fue a pasear junto al mar y vio que las olas traían caracoles y algas y las dejaban en la arena y que luego volvían y se las llevaban otra vez, pero que a las rocas no las lograba mover de donde estaban y se puso a pensar: así pasa a la alma, si son flojas y sin fe, las olas de la tristeza y de la tentación la llevan y las traen, pero si están firmes en la fe,
no se dejan conmover. Y entonces el bello Salmo 68 que dice: Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello, que me estoy hundiendo en un barrizal profundo y no tengo dónde afirmar el pie. Me arrastra la corriente, vuélvete hacia mí y respóndeme con la bondad de tu gracia. Esto le trajo paz. Entonces, finalmente el santo recomienda lo siguiente: de los objetos materiales sacar pensamientos espirituales. San Fulgencio, al ver una reunión de grandes mandatarios del mundo llenos de lujo y de elegancia, pensaba: Dios mío, si en esta tierra esta gente está llena de vanidades, ostenta tanto lujo y elegancia, ¿cómo será en el banquete celestial, donde estaremos junto a ti para siempre en la gloria? San Anselmo, arzobispo, al ver que una liebre perseguida por los perros corría a refugiarse junto a él, pensaba: así le sucede al alma perseguida por los enemigos de la salvación. Solamente se libra de la muerte si se refugia junto a Cristo Jesús, que lo defiende. La carta al emperador. Constantino, el emperador, escribió una carta a San Antonio Abad. Los demás monjes se admiraban de este honor recibido por su superior, pero San Antonio exclamó: más bien deberíamos admirarnos de que Dios nuestro Señor, dueño de todo lo que existe, nos haya escrito esa carta suya que se llama la Biblia y nos haya enviado a su propio Hijo Jesucristo a explicárnosla. La rosa y las espinas. San Basilio, al contemplar una hermosa rosa, pero rodeado de espinas, decía: así sucede en este mundo, junto a las hermosuras de las rosas están las punzadas de las espinas. Después de la salud llega la enfermedad, después del matrimonio la viudez, después de los honores la humillación. Solamente en los cielos tendremos rosas sin espinas. Y así podríamos mencionar muchas otras situaciones en las que nos refiere el santo como personas muy devotas, por la inspiración del Espíritu Santo, descubren en el día a día, en las actividades, en los acontecimientos, las enseñanzas y la mano de Dios. La mano de Dios está en todas partes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos ciegos a su presencia, a su acción, a su guía. Vemos estos hermosos ejemplos que nos presenta el santo de cómo una situación muy común, los santos, el Espíritu los guiaba y le daba una enseñanza espiritual, una enseñanza que le fortalecía el alma. Y también el tema de las oraciones jaculatorias, que son muy importantes y que también se pueden perfectamente llevar en medio de las actividades. La persona más ocupada puede practicar la oración jaculatoria sin menoscabo en ningún momento de su productividad, de su actividad. Así que estas son prácticas que el santo nos recomienda para mantener nuestra unión con Dios y seguir siendo productivos y eficientes. Nada de pensar que nosotros estamos recomendando que seamos flojos o descuidados en nuestros deberes por practicar la devoción. Como decía al principio el santo, nada más alejado de la verdad. Eso es una falsa devoción. Nosotros tenemos que cumplir con todos nuestros deberes de Estado, como esposo, esposa, hijos, trabajadores, amigos, y todas las actividades que son propias de nuestro deber, y cumplirla con la mayor perfección posible por amor a Dios y al prójimo, siendo eficiente y correspondiendo a la bondad de Dios, pero también en medio de eso, sin dejar de ser eficientes, prudentes y trabajadores, podemos practicar toda esta devoción, todas estas prácticas, y definitivamente lo vamos a hacer para mayor bien nuestro, del prójimo, y por qué no, de aseguro que seremos personas mucho más productivas y eficientes, porque si hay gente que es eficiente en el trabajo, mire a los santos. Cuando usted ve la vida de un santo, son personas sumamente productivas, personas de grandes iniciativas y mucha actividad, y que no se la pasaban todo el día, diríamos, como uno se imagina, sentado en una silla o arrodillado rezando. No, eran gente muy productiva, muy trabajadora. Incluso los monjes de claustro eran gente muy ocupada, tenían sus horarios para orar, pero el resto del tiempo era trabajo. Entonces, por eso
Es importante que no nos dejemos engañar y no pensemos que una persona devota es una persona que descuida su trabajo, descuida sus deberes, descuida su actividad por llevar la devoción. Aquí vemos unos ejemplos muy puntuales donde el santo nos enseña a prácticas de devoción cerca de Dios, manteniendo nuestra vida diaria. Muy bien, se nos acabó el tiempo, le agradecemos a todos su sintonía y le decimos que próximamente nos veremos en otro programa más de San Francisco de Sales, la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.